Entonces continuemos con los problemas de trazados de curvas. Este primer problema es una composición entre una función cúbica y una función cuadrática. El trazo es sumamente interesante en esta función. Como siempre, digamos, es bueno ver si esta función, digamos, cuál es su dominio. En este caso, ¿cuál sería su dominio? Sí, aquí una raíz cúbica siempre está definida, no tengo un denominador cero. Tendríamos que esta es una función par o impar. ¿Qué sucede cuando evalúo s en menos x? Sí, porque nos queda la misma función. Entonces esto es bueno saber, por lo menos aquí nos orientamos. Aquí, como el problema está simplificado, puedo encontrar todos los interceptos. Digamos, el intercepto en y, ¿cuál sería? Sí, menos 1, porque tengo que encontrar la raíz cúbica de menos 1 y la raíz cúbica de menos 1 si existe. El intercepto en x o los interceptos. Sí, más menos 1. Y esto los pueden encontrar sin mayor comprobación. Entonces tenemos que encontrar cuando x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Muy bien. Entonces ahorita vámonos con los extremos relativos. Como vamos a ver, estos 3 puntos no me son suficientes para graficar esta función. Pues escribamos, solo pongamos aquí que asíntotas no hay, porque primero esta función, su dominio son todos los reales, y segundo, el límite de esta función cuando x tiende a infinito es... hay que encontrar cuando se define la función por un denominador igual a 0 o por el logaritmo de 0. Es una asíntota. No, pero lo que pasa es que el agujero va a costar que lo encontremos en estos problemas de gráficas. El agujero, la función se indefine, pero el límite existe. La asíntota vertical, la función se indefine, pero el límite tiende a infinito. Entonces esta función tiende a infinito porque tengo un x a la 2/3 y ese término se va volviendo más y más grande. Entonces aquí tampoco hay, no hay ni verticales ni horizontales. Entonces ahora podemos derivar esta función y ver si vamos a tener algún número crítico, y esta función tiene números críticos interesantes, porque ¿cuál sería la derivada de esta función? Sí. Entonces aquí tengamos mucho cuidado, porque observen que el dominio de esta función son todos los reales, pero ahora vamos a tener dos tipos de números críticos. 2x dividido 3, x al cuadrado menos 1 a la 2/3. Sí, esto ya sería para la B, la derivada, y todo esto es información que no estoy pidiendo, pero que es bueno encontrar. Muy bien. Entonces los números críticos que voy a obtener son los siguientes. La derivada es 0 cuando x es igual a 0. Y la derivada no existe cuando el denominador es igual a 0. Y estos sí son números críticos, porque como pueden ver, estos son los interceptos en x. Entonces vamos a tener un comportamiento bien interesante en los interceptos en x y también en el intercepto y. Entonces ahorita voy a realizar mi diagrama de signos con estos dos términos.
Entonces aquí digamos voy a tener 2x y 3x al cuadrado menos 1 a la 2 tercios. El cociente entre estos dos términos me da s' de x. Sí, pero ahí los críticos es más menos 1. Sí, más menos 1 y 0. Los críticos se sacan cuando la función se indefine. Y cuando la derivada se indefine y cuando la derivada es igual a 0. Entonces aquí digamos estos sí son parte del dominio, pero indiquémoslos con una línea discontinua, con una línea sólida para decir, bueno, aquí la derivada no existe. Entonces S' aquí no existe. Y luego en 0 sí va a existir. Entonces, ¿cómo completaría este diagrama de signos? ¿Ah? Sí, pero digamos, ¿cuál signo sería para 2x? Menos, menos. Y luego aquí, ¿a qué cambiaría? A más. Ahora aquí está interesante porque, digamos, aquí tengo... aquí hay algo bien interesante para analizar este término. Este término es un poquito difícil de analizar, pero lo podemos escribir. ¿Sí? Es que esto de en medio significa que tenemos tres números críticos, menos 1, 0 y 1. Y estas líneas punteadas indican cuándo la derivada es 0 o cuándo la derivada no existe. Esto lo he trabajado con anterioridad, ya es como el tercer día que lo trabajo. Entonces, este x al cuadrado menos 1 a la 2 tercios lo puedo reescribir como x al cuadrado menos 1 a la 1 tercio y todo esto al cuadrado. ¿Por qué lo estoy escribiendo así? Porque como aquí miro un cuadrado, ese cuadrado me va a decir que no importa si aquí tengo un número positivo o un número negativo, si todo eso se mantiene positivo. Entonces, ¿cuál sería mi diagrama de signos final para la derivada? Menos, menos. Más, más. Muy bien. Entonces, ahorita, ¿qué me está diciendo el diagrama de signos? ¿En dónde voy a tener extremos relativos? Cero. Sí, solo en 0. Entonces, en 0 voy a tener un mínimo relativo. El mínimo relativo es S0, el cual es igual a menos 1. No hay extremos relativos en x más menos 1. Entonces aquí si quiero interpretar, digamos, estos signos, tendría lo siguiente. Aquí la función cae. Porque el mínimo relativo uno pone el valor funcional, pero podrías poner que el mínimo relativo es el punto 0,1. Solo me tienes un... lo encontré evaluando la función x es igual a 0. Entonces digamos aquí la función cae, aquí la función continúa cayendo, aquí la derivada sí es igual a 0, aquí la función empieza a subir y aquí la función continúa subiendo. ¿Ese 0 no es el intercepto Y? Sí, es el intercepto en Y. Entonces el intercepto en Y es mínimo relativo. Entonces, ¿Cómo sabe que se hace el mínimo relativo? Porque estoy pasando de decreciente a creciente. Y de decreciente a creciente significa que tengo un mínimo relativo. Entonces ahorita lo que podemos hacer es que nos podemos animar a hacer esta gráfica. Y nos falta todavía el análisis de concavidad, pero van a ver que si realizamos bien esta gráfica, el análisis de concavidad no va a ser del todo necesario. Pero aquí como que van a ver un comportamiento muy interesante. Porque digamos aquí en menos 1 tengo un mínimo relativo y luego en más y menos 1
la derivada no existe. Entonces una forma de decir que la derivada no existe es que aquí tenemos una pendiente vertical. Entonces una pendiente vertical es infinita, entonces aquí la derivada no existe. Entonces este es el punto 1,0, aquí este es el punto menos 1,0 y aquí tengo el punto 0, menos 1. Entonces una forma como podemos hacer esta gráfica es de esta forma. Lo único que nos queda es saber si esta parte es así o si esta parte dobla así. Entonces aquí es donde el análisis de concavidad va a ser crítico. O sea, ahorita todavía estoy especulando de que la gráfica tiene esta forma, que digamos va a ser cóncava hacia abajo de menos infinito a menos 1 y cóncava hacia abajo de 1 a infinito y cóncava hacia arriba entre menos 1 y 1, y por tal razón, como hay dudas sobre si el trazo es así o si sobre el trazo es de esta forma, que pedí que encontráramos, digamos, los puntos de inflexión e intervalos de concavidad. Entonces, como pueden ver, este problema es un problema un poco difícil porque la gráfica es un tanto inusual. Entonces vamos a hacer solo el análisis de concavidad y ahorita, como van a ver, esta segunda derivada va a ser tediosa, pero es encontrable. Entonces aquí tengo la función derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada de S? A mí me quedó 6 dividido x cuadrado menos 1 a la 2 tercios menos 4x dividido x cuadrado menos 1 a la 5 tercios. Y ya está simplificado. Pues no he hecho el MCM, pero sí. Sí, miremos, entonces aquí 2 por todo esto, x al cuadrado menos 1 a la 2 tercios. Con 3. Sí, menos, podemos tener aquí menos 6, menos 2. Ah, sí, cierto, sí, por el 3, sí. Entonces tenemos 6. Entonces tenemos aquí 6. Luego tenemos la derivada de esta función, va a ser 2 menos 2 por x al cuadrado menos 1 a la menos 1 tercio por 2x, porque aquí tengo que utilizar la regla de la cadena, y luego tengo que multiplicar por el numerador, y luego todo esto lo tengo que elevar al cuadrado. 9 x al cuadrado menos 1 a la 4 tercios. Entonces pueden ver que esto es un poco complicado, pero igual esta segunda derivada tenemos que ver cómo simplificarla. Sí, se puede. ¿Dónde? 6. Ah, sí, son 6. Entonces aquí por el momento vamos bien, solo simplifiquemos esta expresión. Posiblemente lo que necesito aquí es utilizar un denominador común en el numerador de x al cuadrado menos 1 a la 1 tercio, y tal vez en la mayor medida de lo posible ver cómo puedo simplificar esta función. Entonces aquí tengo 6, pero tengo un denominador común de x al cuadrado menos 1 a la menos 1 tercio. Entonces todo esto me da 6 por x al cuadrado menos 1, y luego voy a tener que como un menos 8x, si mal no estoy, menos 8x al cuadrado. No, es que ahora ya no, porque como estoy multiplicando todo el numerador por 1 tercio sí. Sí, aquí es menos 1 tercio, sí. Sí, aquí todo lo estoy multiplicando por un tercio, entonces a multiplicar por 1 tercio divido por 1 tercio. Entonces hay diferentes formas como pueden factorizar esto. Entonces ahorita pueden terminar, digamos, de simplificar esta expresión, pero lo que van a ver es lo siguiente: estos
dos se combinan como un x a la 5 tercios, porque lo más interesante es tratar de terminar esta gráfica. Y luego voy a tener un 6x al cuadrado menos 8x al cuadrado, eso nos da menos 2x al cuadrado. Puedo factorizar ese signo negativo y tener como un 2x al cuadrado más 6. Entonces aquí hay buenas noticias. Las buenas noticias es que empezamos con una segunda derivada muy complicada, pero ahora tenemos esta expresión relativamente fácil y ahora tenemos que encontrar cuándo esta segunda derivada es 0 o cuándo se indefine. Entonces nuestros potenciales puntos de inflexión van a estar en las siguientes coordenadas en x. ¿Puede ser esta segunda derivada igual a 0? No, la única forma era que el numerador sea igual a 0. Entonces la segunda derivada no es igual a 0, pero ¿en qué puntos la segunda derivada no va a existir? Menos 1 y 1. Sí, 1 y menos 1. ¿Sí puede ser igual a 0? No, porque el numerador siempre es positivo. Entonces aquí puedo terminar mi diagrama de signos y puedo ver, digamos, cuál va a ser mi expresión resultante. Voy a tener un menos 2x al cuadrado más 6 y luego un 9x al cuadrado menos 1 a la 5 tercios, y la división entre estos me va a dar, entre estos dos términos me va a dar la segunda derivada. Entonces observen que este es un problema desafiante. Incluso no se sorprendan que en este problema les dé la segunda derivada, porque si la segunda derivada la simplifican mal, ya todo el análisis cambia y pueden hasta borrar la gráfica que ya tenían, que era prácticamente correcta. Entonces aquí tengo que la derivada no existe, la segunda derivada no existe, entonces voy a poner unas líneas sólidas. Entonces luego tengo que completar los signos. Aquí voy a tener que esto siempre va a ser negativo, porque estos dos términos siempre son positivos, pero un negativo es negativo. Y aquí es donde se pone un poco complicado. Con un menos 1 puedo probar un número como menos 2, 4 menos 1 es 3. La potencia de un número positivo siempre es un número positivo, por otro número positivo sigue siendo positivo. Aquí entre menos 1 y 1 el signo es un poco más fácil, porque voy a tener menos 1 a la 5 tercios, es un número negativo. ¿Sí? Entonces, como les decía, este problema es complicado, este análisis de signos. Y más que digamos que uno tiene esas tangentes verticales, las tangentes verticales terminan de complicar el problema. Entonces, observen que es lo bonito. Primero, van a haber puntos de inflexión en x es igual a menos 1 y x1. Como hay cambio en la concavidad, sí hay puntos de inflexión. Entonces nuestra función va a ser cóncava hacia arriba entre menos 1 y 1. Y cóncava hacia abajo en el resto del intervalo. Entonces esto es de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Entonces aquí vamos a tener cóncava hacia arriba, y luego estos otros tengo que graficar una función decreciente cóncava hacia abajo. Una función decreciente cóncava hacia abajo tiene esta forma, y una función creciente cóncava hacia abajo tiene esta forma. Entonces observen, cóncava hacia abajo y cóncava hacia abajo. Entonces ya con esto puedo terminar mi bosquejo, y la voy a volver a trazar solo porque es bien bonita de trazar esta curva. Y ya por lo menos nos quitamos la duda sobre cómo dobla esta curva. Tangente vertical
tangente vertical y aquí una tangente horizontal. Porque aquí hay mínimo, es que ya sabemos que aquí la primera derivada es igual a 0. Entonces aquí la primera parte es como una parábola, pero luego aquí hago un doblez, y por eso es que aquí la derivada no existe, porque hay un cambio de concavidad. Entonces esta sería la gráfica, bien bonita. O sea, cuando ya uno mira la gráfica uno dice, pero qué gráfica tan simple, pero para llegar a esta simplicidad tuvimos que hacer un análisis que consideraría yo que es bastante detallado. Entonces vamos a empezar a trabajar con las funciones trascendentales. Estas se complican un poco porque generalmente uno puede trabajar con polinomios, encontrar cuando el polinomio es igual a 0, etc. Pero con las funciones trascendentales es necesario saber algunas propiedades de ellas, cómo resolver algunas ecuaciones, ¿cómo se llama? Trascendentales, que no solo son polinomiales. Entonces esto es lo bonito de este problema, y aquí el dominio incluso se complica más. Porque digamos, con esta función que tengo aquí, ¿cuál creerían que es el dominio? Sí, mayores que 0. Porque digamos, x siempre está definida, entonces ahí no tengo ningún problema. Pero logaritmo de x se indefine con números negativos. Entonces aquí solo... no, cuidado, logaritmo de 0 está indefinido. Entonces logaritmo de x se indefine cuando x es igual a 0 o x es negativo. Entonces aquí los únicos números que tengo que trabajar son con los reales positivos o de ser infinito. Entonces esto ya me dice algo sobre la gráfica. Si quiero graficar esta función, no esperaría nada aquí. Y tampoco va a haber intercepto en el eje Y. Entonces de entrada no hay interceptos en el eje X. Y, sí. Aquí hay otra complicación. Va a haber un intercepto en el eje Y, pero va a costar un poco encontrarlo. O sea, hay un intercepto en el eje Y. Pero está hasta arriba, ¿no? En el eje X. Pero para eso tengo que resolver esta ecuación. X es igual al logaritmo de X. Entonces esta ecuación es un poquito difícil de resolver. 1, 0, va a estar como en punto algo. Pero igual, solo tomemos nota de esto. Entonces ahorita, posiblemente en este problema no se sorprendan que les dé, digamos, el intercepto de manera algebraica. Digamos que les proporcione esta información. Digamos, ahí terminamos donde x es igual al logaritmo de x. Solo para orientarnos un poco. Entonces, esa es una información que se las voy a proporcionar cuando x es igual al logaritmo de x, porque con todo lo que vieron en el curso de matemáticas 101, desafortunadamente todavía no pueden resolver esta ecuación, y esta ecuación no se puede resolver de manera exacta. No hay interceptos en el eje en x. Esta ecuación desafortunadamente no tiene solución, entonces tampoco hay. Si es que x es siempre mayor que el logaritmo, entonces en ningún momento se pueden intersectar. Entonces aquí está un poco difícil este problema, y en lo que se complica más es en lo siguiente. Digamos, aquí habría alguna asíntota vertical. Sí, en 0. ¿Y esto por qué lo sabemos? Por el dominio, sí, y también porque sabemos que el límite, cuando x tiende a 0 más, del logaritmo de x es igual a menos infinito. Ahora aquí hay que tener un poco de cuidado, porque
con esto es casi que suficiente para indicar que hay una asíntota vertical en x es igual a 0. Pero lo que queremos saber es la tendencia de esta función. ¿Por qué no colocamos el x ahí? El x? Es que esto es una información, esto solo lo mencioné yo como que ya sabemos esto como... Por 0 a la izquierda es que el logaritmo no tiene parte negativa. Sí, aquí la asíntota vertical solo está a un lado, pero en realidad, como dijo Héctor, esta no sería la tendencia para esta función. Aquí tendría que hacer x menos el logaritmo de x. Entonces este límite, ¿cómo lo evaluamos? Aquí usamos las propiedades de suma de límites. Este primer término tiende a 0, mientras que este otro hay que ver a dónde tiende. Entonces este tiende a 0, pero el segundo a qué número, a qué infinito tendería, más infinito o a menos infinito. Sería menos inicialmente, pero como tenemos un signo menos. No, hombre, pero si, ¿cómo se llama? Si el logaritmo no tiene parte negativa, ¿cómo se ve para infinito para menos infinito? Sí, por esa razón es que las asínotas verticales en x es igual a 0, pero sabemos que la tendencia es al más infinito. Entonces ahorita cuando hagamos nuestra gráfica, sabemos que tenemos que empezar graficando algo así. Entonces ahora vámonos a determinar cuándo la función es creciente o decreciente. Las asínotas verticales se sacan con los límites así. Ajá, en un número y se tienen que ir a más o menos infinito. Bueno, y solo para... El número un número donde se define una función. Entonces puede ser donde el denominador es igual a 0, o en el caso del logaritmo de x, sabemos que esas por definición tienen una asíntota vertical en x es igual a 0. Pero hay que tener cuidado porque vamos, por ejemplo, con el logaritmo de x menos 2, la asíntota vertical se traslada a x es igual a 2. Entonces aquí tampoco van a encontrar asíntotas horizontales, como van a ver. Esta función siempre se va al infinito porque como x es mucho más grande que el logaritmo de x, pueden probar, digamos, un logaritmo, pueden probar con 1000 menos el logaritmo de 1000 es 997, 1 millón menos el logaritmo de 1 millón es 994.000, entonces este número se va a ir al infinito. Entonces ya sabemos que por aquí la gráfica eventualmente va a explotar. Entonces solo nos quedan, digamos, encontrar los extremos locales y la derivada de esta función. Y aquí vamos a tener que resolver una ecuación no tan difícil, porque afortunadamente cuando derivamos esta función, ¿cuál es la derivada de wx? 1 menos partido 1 partido x. Entonces aquí hay algo bien bonito porque... ¿Eso lo vamos a dejar así o...? bueno, es que aquí está la derivada. No lo vamos como... Pero los problemas así no los va a poner en el examen. Este problema sí es bastante razonable que venga porque... Pero si no sabemos encontrar los interceptos en x... es que no hay. O sea, tal vez lo que les diría, bueno, no hay intercepto en x, o sea, les daría esa pista porque puede que algunos de ustedes traten de resolver esta ecuación y esta ecuación no tiene solución. Entonces la pista habría de que no hay intercepto en x, pero el intercepto en y lo tienen que inferir de que no hay a partir del dominio de la función. Entonces esta la pueden dejar así o la pueden escribir como x menos 1 partido x. Entonces digamos, ¿qué número crítico tendríamos acá? Sí, solo 1, porque este sería otro, pero como 0 no es parte del dominio, no lo tomo en cuenta. El número crítico es simplemente cuando ocurre cuando la derivada es igual a 0 y tengo x es igual a 1. Entonces observen qué interesante está este problema. Porque ahora voy a hacer mi diagrama de signos, pero teniendo mucho cuidado de que en realidad, como tenemos restricción de dominio, voy a empezar aquí escribiendo el 0 y voy a poner aquí una línea roja sólida para decir, bueno, aquí hay una asíntota vertical. Y luego tengo 1
Y ya luego con... es que lo que pasa es que hay que ver los signos de X. Como vamos a ver, aquí no va a cambiar mucho el análisis, pero tratemos de ser lo más consistente posibles. No va a cambiar en nada nuestra conclusión. Lo que vamos a ver es que el signo lo va a estar dado por el término X menos 1. Entonces aquí esta función es 0 acá. Esta otra aquí sería igual a 0, pero como está en el denominador no incluye aquí el 0. Y luego solo tengo que hacer un análisis de signos para dos intervalos, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Entonces de 0 a 1, ¿cuál es el signo de X menos 1? Sería menos, porque podemos poner aquí como un medio, un tercio, y ya luego pasado de 1 cambiamos a positivo. Entonces afortunadamente aquí el término X siempre se mantiene positivo. Entonces tenemos esto, y luego ¿qué tendríamos aquí? Decreciente, ajá, y ahí está para ver ese efecto de cómo se miraría la curva. Voy a hacer esta decreciente, pero como que acercándome a la asíntota. Entonces decreciente, y luego la función se vuelve creciente. Entonces tendríamos un mínimo relativo. Entonces tenemos el mínimo relativo en X es igual a 1. ¿Cuál sería la coordenada en Y de este mínimo relativo? Tengo que encontrar W1. Entonces W1 es igual a 1 menos el logaritmo natural de 1. Sí, es 1. Entonces ya vieron, esta es la clave para comprobar de que por qué esta función no tiene interceptos en X. Porque su valor más bajo va a ser 1. Entonces como su valor más bajo es 1, y como esta es la gráfica de esta función va a ser como una parábola, pero una parábola que no puede cortar el eje Y. El valor más bajo que puede obtener es 1. Entonces ni siquiera esta función va a ser igual a 0.5, 0.2. Esto es igual a 0.1. Entonces ahí te puede hacer la gráfica. Dice que siempre va a ser cóncava hacia arriba. Sí, siempre va a ser cóncava hacia arriba. Muy buena observación. Aquí observen que si calculo la segunda derivada es 1 dividido x cuadrado. Entonces como siempre es positiva, la función siempre es cóncava hacia arriba. ¿Usted la graficó cóncava hacia abajo? No, esta es cóncava hacia arriba, porque la curva tiene que estar arriba de sus tangentes. La cóncava hacia abajo es como un máximo. Entonces esto, como es un mínimo, la función es cóncava hacia arriba. Entonces esto sí es una función cóncava hacia arriba. Entonces todos estos detallitos sí es bueno que los tengan muy presentes. Entonces para hacer esta gráfica van a ver que solo voy a graficarla con un punto, sabiendo un punto de la función. Entonces aquí sé que tengo una asíntota vertical y que se va a más infinito. Luego aquí en el punto 1,1 voy a tener mi mínimo relativo, que aquí también va a ser el mínimo absoluto. Y luego continúo graficando algo creciente. Y como pueden ver, esta parte va a estar más alargada que esta, porque aquí no tengo ninguna restricción para valores positivos de X. ¿Cómo sabe que el 1,1 va a ser positivo? Porque estoy pasando de creciente a creciente con el análisis de la primera derivada. Ustedes observen, la segunda derivada no nos sirve de mucho, solo para verificar que esta función es cóncava hacia arriba. Entonces podemos decir esta que es como una parábola que se está acercando a una pared. Entonces la tenía primero su forma de parábola, pero al pegarla mucho a la pared se empieza a deformar un poco. Esa es una muy bonita función. Y ahorita vamos a poder hacer un problema que tenían en el laboratorio. Lo bueno es que aquí ya vamos a poder hacer este problema rápido. Y este problema es bien interesante porque la gráfica les va a quedar casi como una función trigonométrica, una función seno-coseno
pero como que lo hubieran trasladado y lo hubieran alargado un poco. Entonces esto es bien bonito. Y yo no sé si en Mate 101 les enseñaron la definición de funciones periódicas, que estas son funciones que se repiten cada ciertos valores de x. Entonces en este caso seno y coseno se repiten cada 2pi. Entonces esa es una información que uno puede usar a su conveniencia, porque se repiten cada 2pi. Entonces, sí, solo grafico ahí y luego si quiero seguir graficando, simplemente cada 2pi repito la misma gráfica. Entonces ahí te van a ver de que en este caso me voy a estar enfocando mucho en todos los ángulos que están entre 0 y 2pi, si no el diagrama de signos se vuelve prácticamente infinito. Tengo que considerar un número infinito de puntos. Los podemos, pero es más fácil trabajar con pi medios que con menos pi medios. Entonces digamos, primero con esta función, ¿cuál sería su dominio? Sí, todos los reales, pero tomemos nota de que Rθ es una función periódica. Se repite cada 2pi. Entonces ahorita lo que necesito encontrar son los extremos. Bueno, puedo encontrar los interceptos en X. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar un poco a hacer la gráfica. Si hallamos el intercepto en Y es fácil. El intercepto en Y es... Entonces, a pesar de que no lo están pidiendo, si en algún momento consideran necesario encontrar estos puntos, pueden encontrarlos. Entonces, digamos, seno de 0 más coseno de 0, ¿a qué es igual? 1. Entonces, sabemos que esta función pasa en 0,1, entonces pareciera en un principio que es como un coseno. Pero ahora encontremos los interceptos en X. Entonces, tengo que encontrar cuando r de θ es igual a 0. Entonces tengo que resolver la siguiente ecuación trigonométrica, y aquí es donde sí quiero evaluar cómo pueden resolver ustedes estas ecuaciones. Entonces, ¿cómo resuelvo seno más coseno es igual a 0? Es en menos pi cuarto, ¿no? Sí, porque primero tengo que hacer seno de θ es igual a menos coseno de θ. Para resolver esta ecuación trigonométrica puedo dividir todo dentro de coseno y puedo encontrar cuando tangente de θ es igual a menos 1. Entonces, cuando tangente de θ es igual a menos 1, no es cuando tengo 45 grados, sino tengo que encontrar los cuadrantes en donde tangente es negativo. Entonces, tangente es positivo en el primer cuadrante, en el segundo es negativo porque coseno es negativo. ¿Ah? Sí, 135, y nos va a faltar otro más, el 135 y 315. Entonces aquí nuestros ángulos serían, voy a poner, digamos, bueno, aquí sabemos que es igual a 1 en pi cuartos. Entonces, si estoy aquí en este negativo, puedo hacer pi menos, sí, 3 pi cuartos, excelente. Y luego en este otro puedo hacer 2 pi menos pi cuartos. Entonces 7 pi cuartos. Entonces a ver si... Entonces si saben cómo encontrar estos ángulos. Hay diferentes formas de encontrarlos. Es otra vez el concepto del ángulo terminal. Porque digamos, yo como hubiera resuelto esto es con menos pi cuartos. Y pueden trabajar con menos pi cuartos, pero mejor si trabajamos con ángulos terminales que están entre 0 y 2 pi. Ah, ¿cuál? Sí, menos pi cuartos queda en el cuarto cuadrante. Entonces menos pi cuartos es el ángulo terminal de 7 pi cuartos. Entonces muy bien, ahorita ya tenemos los interceptos. Entonces sabemos que cada 45 grados y múltiplos de 180, esta función se hace 0. Entonces aquí ya solo tengo que encontrar los extremos relativos y vamos a ver si nos animamos a hacer el análisis. Tiene que ver en cuál el seno va a ser positivo.
a ser negativo, ¿no? Podemos ver eso, pero miremos ahorita con la derivada. Le dice que el seno tiene que ser positivo cuando el coseno es negativo. Sí, aquí y el coseno tiene que ser negativo cuando el seno es positivo. O sea, aquí seno es negativo, pero coseno es positivo. Y aquí coseno es negativo, pero seno es positivo. Entonces ahí derivemos esta función, porque aquí van a ver que lo más difícil de este problema es en resolver las ecuaciones trigonométricas. Veamos aquí cuál sería la derivada de esta función. Muy bien. Y aquí el análisis de signos va a estar un poco difícil, pero igual miremos. ¿Qué números críticos voy a tener acá? Sí, porque tengo que encontrar cuando la derivada es igual a 0. Esta derivada sigue estando... ¿Sí? Sí, porque coseno de teta es igual a seno de teta. Entonces eso equivale a decir cuando tangente de teta es igual a 1. Entonces tengo que encontrar cuando tangente es positivo. Y creo que me dijeron pi cuartos y 5 pi cuartos. Y más 2 npi, porque todos estos se siguen repitiendo cada 180 grados. Bueno, más npi. Estos también cada npi. Aquí posiblemente para estos problemas les pediría graficar, digamos, sobre un intervalo cerrado para evitar un análisis tan detallado con todos los np's. Entonces ahí nos falta solo creciente y decreciente, y aquí es un poquito complicado porque, digamos, tengo coseno de teta menos seno de teta. Puedo factorizar esto como una función coseno de teta por 1 menos tangente de teta, pero no sé en dónde les es más fácil a ustedes ver los signos, con coseno menos seno o con este término. Entonces trabajemos con coseno menos seno. Entonces aquí tenemos el ángulo pi cuartos y aquí tenemos el ángulo 5 pi cuartos, y aquí hay una gran trampa. Bueno, si conocen bien sus funciones trigonométricas, saben que coseno tiene valores más altos que seno antes de pi cuartos. Y aquí solo voy a truncar, digamos, en 0, porque estos signos sí se van alternando cada np. Digamos, lo que pueden hacer aquí de trampa es utilizar un valor de prueba como 0. Cuando teta es igual a 0, tengo 1 menos 0, entonces este es positivo y la derivada es positiva. Pasado de pi cuartos, seno es más grande que coseno, entonces el signo tendría que ser negativo, pero igual, como les decía, como estamos entre pi cuartos y 5 pi cuartos, puedo probar un valor intermedio, un ángulo intermedio entre estos dos. Pi medios es un candidato ideal. Coseno de pi medios es 0, menos seno de pi medios, que es 1. Entonces aquí tengo negativo. Entonces esto pueden ver que hace difícil este problema. Y luego, pasado de 5 pi cuartos y antes de que lleguemos al que sería 9 pi cuartos, pero como se van repitiendo, aquí ya sería positivo, porque ya para este entonces coseno empieza a ser que tiene valores mayores que seno. Entonces afortunadamente aquí los signos, digamos, se van alternando cada vez que pasamos por uno de estos números críticos, lo cual es buenas noticias, porque como si pueden ver, ya después de hacer este análisis, digamos, creciente, decreciente y luego decreciente, creciente, como que esta función se va a comportar bastante similar a una función seno. Entonces aquí ya tenemos nuestro máximo relativo. Entonces máximo relativo es ¿Pi cuartos? Sí, en pi cuartos. Bueno, sería teta, porque solo estoy trabajando con el ángulo teta. Entonces encontremos el valor de r pi cuartos. ¿Y el mínimo relativo es 5 pi cuartos? Sí, en 5 pi cuartos. Entonces encontremos esta coordenada. Y luego, ¿a qué sería r pi cuartos?
seno de pi cuartos más coseno de pi cuartos. Entonces aquí recuérdense que esos ángulos son iguales a ¿qué valor? Raíz de 2 partido 2. Sí, raíz de 2 partido 2. Entonces qué bonito, porque nos queda la raíz cuadrada de 2. Entonces esto nos va a decir algo. Cuando sumemos las dos funciones trigonométricas, nos va a quedar una función trigonométrica, pero ahora de amplitud 2. Luego 5 pi cuartos, este va a estar un poco capcioso. Y aquí es donde es bueno recordar los valores de seno y coseno. Entonces 5 pi cuartos, si mal no estoy, vamos a estar en este tercer cuadrante. En este tercer cuadrante, tanto seno como coseno son negativos. Entonces, ¿a qué serían iguales estos ángulos? Esos valores de seno de 5 pi cuartos. Sí, menos. Sí, menos raíz de 2. Entonces, tiene sentido porque este era el mínimo relativo y vamos a ver que estos también van a ser los mínimos globales porque sabemos que esta función en 9 pi cuartos va a regresar a tener su máximo y en 13 pi cuartos tendría su mínimo. También encontramos que los ceros de esta función están en 3 pi cuartos, 7 pi cuartos. Entonces ahorita lo que voy a hacer, que va a ser más fácil este problema, es empezar a graficar esta función con estas como los valores más, como los límites del rango. Entonces esta función la puedo graficar de esta forma. Aquí tengo teta y r teta. Entonces nos va a quedar bastante similar a una gráfica como de seno. Entonces, por aquí voy a tener más 1 y menos 1. Un poquito por encima de debajo de la raíz cuadrada de 2. Entonces aquí estaría nuestro intercepto en y, y ahora lo que hacemos para terminar de hacer esta gráfica es que vamos escribiendo, digamos, pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos o pi, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, y yo creo que hasta llegamos hasta 7. Bueno, hagamos un 8 pi cuartos, 7 pi cuartos. Hay que sacar los puntos de inflexión y eso. Sí, lo piden, pero tal vez los vamos a inferir porque, como pueden ver, es un problema muy elaborado. Entonces aquí tengo mi máximo en la raíz cuadrada de 2. Luego aquí podemos evaluar estos ángulos en pi medios. Digamos, en pi medios tendríamos 1. No es necesario que lo evalúen, pero pueden hacer esta trampa para orientarse más. Entonces sabemos que en 3 pi cuartos tenemos un 0. Cristian, en el examen también los pedimos. ¿Cuáles? Si nos ponen problemas así en el examen, ¿qué hacemos? Yo aquí creo que no los pediría. Solo con la cuestión de máximo y mínimo relativo es más que suficiente. Entonces en pi tenemos menos 1. Incluso con estos problemas les doy chance de identificar algunos puntos. 5 pi cuartos, 6 pi cuartos yo creo que es 3 pi medios y... no, 5 pi cuartos nos da, y aquí teníamos el mínimo, si mal no estoy. Entonces borremos este no, por aquí no pasa la gráfica. $6 pi cuartos es menos 1. 7 pi cuartos, aquí tenemos un 0, y luego en 2 pi tendríamos 1. Casi que no paso por aquí.
Ahí estamos. Entonces yo como completaría el resto de esta gráfica es, vuelvo a repetir este trazo. Y ya fijamos acá. Entonces, aquí no se mira, pero observen aquí que tengo cóncava hacia abajo y luego tengo cóncava hacia arriba. Entonces como lo pregunté en este problema, solo vamos a verificar que hay puntos de inflexión en los interceptos con el eje X, bueno, aquí sería el eje teta. Entonces observen que este es un problema desafiante, pero bonito. Entonces solo hagamos el análisis de los puntos de inflexión. Muy bien, entonces los puntos de inflexión ya tengo, ¿dónde tengo R de teta? Ah, sí, aquí está R de teta, ¿ven? Entonces R doble prima de teta, ¿qué sería igual? La derivada está derivada, menos seno de teta, menos coseno. Entonces para encontrar los puntos de inflexión, tengo que encontrar cuando esta segunda derivada es igual a 0. Entonces tengo que resolver esta ecuación. Seno de teta menos coseno de teta es igual a 0. Y como van a ver, esta es la misma ecuación que me da los interceptos en X. Entonces tengo que encontrar cuando seno de teta es igual a menos coseno de teta. Tangente de teta es igual a menos 1. Etcétera. Entonces, para verlo, si aquí hay cambio de concavidad, tendría que hacer un diagrama de signos con esta función, y como pueden ver, este diagrama de signos es un poco complicado, pero solo vamos a tratar de hacerlo rápido. Menos seno de teta, no más coseno de teta. Si aquí están los puntos de inflexión, que son los mismos que los interceptos en X. Por eso es que no pediría algo así, porque ya es suficientemente elaborado. Entonces aquí cuesta un poco verlo, pero como les decía, aquí podemos hacer una trampa. 3 pi cuartos está arriba de pi medios. Entonces con pi medios vamos a ver que aquí tenemos 1 más 0 es 1 y luego menos 1. Entonces este es negativo. Entre 3 pi cuartos y 7 pi cuartos está pi. Entonces aquí nuestro valor de prueba es pi. Pero hay varios valores. Hay varios, pero lo bonito es que como usamos continuidad, si tenemos alguna duda, si queremos saber cuál de estos números es mayor, utilizamos un valor intermedio. Y un valor intermedio con ángulo fácil. Ahí están entre 3 cuadrantes. Están entre el segundo cuadrante, entre el tercero y el cuarto. Sí, por eso es que aquí solo estoy escogiendo pi, porque pi está entre 3 pi cuartos y 7 pi cuartos. Entonces aquí tengo menos 1, más por este signo menos, más, y luego por eso aquí puse 11 pi cuartos. Entonces entre 7 pi cuartos y 11 pi cuartos, ¿qué ángulo tenemos fácil? Entonces aquí estamos entre, yo creo que el tercer y el cuarto cuadrante. Podemos utilizar la frontera entre el tercer y cuarto, que sería como 3 pi medios. Sí. Ajá. Este todavía, sí, está en el cuarto, sí. Entonces aquí tenemos que usar entonces 2 pi. Sí, muy bien, entonces usemos 2 pi. Entonces si usamos 2 pi, sí, porque 3 pi medios es 6 pi cuartos. Entonces 2 pi. Entonces aquí estamos entre el cuarto y el primero. Con 2 pi tengo 0, pero aquí tengo 1. Pero como tengo este signo menos, entonces tengo esto. Entonces aquí tengo cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo.
exactamente cada uno de estos pedazos es consistente con nuestra gráfica. Esta parte está aquí, esta otra está aquí y esta otra está aquí. Entonces, claro, vamos a tener puntos de inflexión en estos dos puntos más una cantidad infinita de n-pis. Ustedes observen que este problema sí es desafiante. Voy a poner aquí más n-pi solo para referirme al resto de puntos de inflexión. Es que está bonito este problema. Y está este otro también es otro problema sumamente difícil. También tengo estos. Miramos cómo estamos de tiempo. ¿Quieren hacer estos problemas con rotaciones y traslaciones o nos vamos con este problema que es sumamente interesante en álgebra, simplificación de potencias fraccionarias, curvas que nos van a quedar un poco raras? Estas sí van a tener picos. O nos vamos con estas, porque digamos lo bonito de estos problemas es que, digamos, no quiero sugestionarlos a que todo lo hagan con derivada, segunda derivada. Si en algún momento pueden utilizar, digamos, técnicas de traslaciones y rotaciones, tener un buen bosquejo y luego a partir del bosquejo inferir dónde la función es creciente, decreciente y dónde hay concavidad, lo pueden hacer sin ningún problema. Hagamos ese. Este. No, el otro. Ah, ¿les gusta más este? Sí, este pueden intentar hacerlo porque ese es un problema tedioso en álgebra. Pero estos sí son más bonitos. Incluso aquí hay un gran chivo para estos primeros dos problemas, porque yo estaba tratando de graficar pi menos x con traslaciones y en algún momento me confundí con la reflexión en x, el estiramiento en 4, la traslación vertical 2 unidades hacia abajo y luego un desplazamiento a la izquierda o a la derecha de pi. Entonces este primer problema tiene una bonita simplificación. Entonces la pregunta que les tengo es, yo creo que vieron un poquito de identidades trigonométricas en Mate 101 y eso nos va a ser útil porque, digamos, ¿cómo puedo sumar ángulos o restar ángulos? Y vamos a poner aquí seno de A más seno de B más B. ¿Esto a qué es igual? La suma de ángulos. Era como... Se alternan el seno y el coseno. Seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B. Pero como ahí se están restando. Pueden usar la otra fórmula o solo recuérdense de que coseno es función par y seno es función impar. Entonces casi que con esta no es necesario que hagan la otra, porque coseno de menos b es igual a coseno de b, mientras que seno de menos b es igual a menos seno de b. Pero si quieren pueden usar esta. Entonces esta que es igual. Entonces, ahí que empecemos. Bueno, hagamos ya coseno ya que la tenemos aquí. Ajá. Sí, yo creo que la que es resta tiene aquí un signo más por que la función seno es impar. Entonces es a menos b. Más seno. Muy bien. Entonces así nos quitamos estas cosas tan horribles. Y intenten hacerlo con derivadas y se vuelve sumamente tedioso. Se puede hacer, pero se vuelve tedioso. Entonces aquí voy a poner mejor, voy a cambiar este enunciado por identidades trigonométricas. Entonces, muy bien. Entonces, seno de pi menos x, ¿a qué es igual? Seno de pi. Sí, es cero. Entonces solo
va a quedar redundante, entonces seno de pi por coseno de x menos coseno de pi por seno de x. Muy bien. Entonces, aquí se simplifica todo esto. 4 seno de x menos 2. Excelente. Entonces, ese es fácil de graficar. Entonces, tenemos que seno de pi menos x es una forma un poco rebuscada de decir seno de x. Entonces, lo bonito de hacer esta simplificación es que a la x en realidad es 4 por seno de x menos 2. Entonces, podemos graficar esta función sin necesidad de hacer todo eso de primera derivada, extremos. Lo podemos hacer. Pues si no, no terminamos nunca. Entonces, hagamos esta gráfica. Pero aquí lo único que miro es que la gráfica se estire en 4 unidades y luego se desplaza 2 unidades hacia abajo. Y nos ahorramos esas muy molestas rotaciones a las traslaciones horizontales. Las verticales no son tan difíciles. Ustedes obtienen ahí inicialmente que tengo. La función seno está entre menos 1 y 1 y tiene más que todo este comportamiento. Entonces, como tengo que estirarla 4 unidades, entonces ahora esta va a estar entre 4 y menos 4. Pero alguien de ustedes me puede decir si realmente este es el rango de esta función o lo tengo que... Sí, entonces como tengo aquí menos 2, entonces en realidad el valor máximo y el valor mínimo bajaría cada uno de ellos 2 unidades. Entonces en realidad estamos en 2 y en 6. Menos 6. Sí, menos 6, y 2 y menos 6. Es 2 y en 6. Aquí me quedó la escala un poco mal Entonces aquí sabemos que esta función empieza en 0 y en pi medios tiene que llegar a 2. Incluso no... Aquí se valen estos chivos de que si en algún momento, digamos, tienen alguna duda sobre cómo les queda la gráfica, pueden probar siempre en los múltiplos de 90 grados. Entonces en pi medios tengo 2, excelente. Entonces aquí grafico esto y aquí el máximo y el mínimo local no se alterarían. Esta función sigue siendo 0 en pi. Y luego en 3 pi medios estaría hasta en menos 6, porque tendría menos 4, menos 2. Sí. Ah, sí, gracias. Sí, tiene que empezar en menos 2, cierto. Muy buena observación. Por eso es que la gráfica me estaba quedando un poco rara. Entonces, en realidad estos puntos tienen que estar en menos 2. Bueno. Uy. Y hasta aquí llegaría. Ay, vale, les tengo una pregunta un poco cruel. Ahorita van a ver por qué. ¿Es esta una función par-impar? Miren aquí que esta llega hasta 2, mientras que esta otra de aquí llega hasta menos 6. Yo creo que aquí la gráfica tal vez tenía que haber bajado un poco más esto para que se mirara claramente que no es impar. Pero hay otra forma de ver de que no es impar. A de menos x es igual a menos 4 seno de x menos 2. Entonces la pregunta es este a la menos x igual a menos a la x, lo cual es igual a... O sea, lo que nos arruinó que la función fuera impar fue esta traslación vertical de 2 unidades hacia abajo. Entonces esta no es ni par ni impar. Entonces, como les decía, esta gráfica está un poco mal porque
en realidad, si aquí tengo 2, este menos 6 tendría que estar un poco más abajo. Entonces, si tienen papel milimetrado cuadrícula, este menos 6 lo pueden bajar más, entonces tendría que estar un poco más abajo. Incluso para que no haya tanta confusión, vamos a solo graficar esta función para aclarar el punto. 4 por seno x menos 2. Aquí está, aquí se mira claramente que esta no es una función impar. Observen este primer pedacito. ¿Sí ven? Y es que aquí se observa claramente dónde están cortando el eje. Una función impar siempre corta al origen. Entonces aquí este pedacito está de menos 2 a 2, pero este otro pedazo que es como que la contraparte, en vez de estar en menos 2, está en menos 6. Pero lo que sí es que es casi una función impar. Casi. Entonces, como les decía, estos ya son los problemas interesantes. ¿Puedo hacer la 3? No, la 4. La 4 está bonita. Yo creo que la B, solo voy a escribir cómo se reescribiría este coseno de x dividido 2 menos pi, porque como que hay un montón de signos. Entonces, esta solo reescribámosla. Bueno, aquí solo voy a escribir un estiramiento de 4 unidades, solo para escribir la reflexión, estiramiento de 4 unidades. Estiramiento por 4 unidades. Y una traslación vertical, 2 unidades hacia abajo. Bueno. Entonces esta otra, tengo que usar esta identidad trigonométrica, coseno de menos coseno de x dividido 2 por coseno de pi. Entonces coseno de pi va a ser igual a menos 1 más seno, no sería menos porque tengo este signo menos seno de x dividido 2 por seno de pi. Entonces, afortunadamente aquí el seno de pi es igual a 0. Coseno de pi es igual a menos 1. Y eso incluso lo saqué, yo creo que el final de mate 101. Entonces, observen qué es lo bonito de este problema. ¿Cómo grafico coseno de x dividido 2? Esto lo que me hace es que me tira la función horizontalmente. Entonces los ceros ahora en vez de estar en pi medios, ahora van a estar en pi, 2pi, 3pi, 4pi. Entonces esta función así va a estar como que alargada. Entonces 0, en pi medios no pasa nada, pi, y luego 2pi. Y esta sigue estando entre 1 y menos 1. Entonces, observen que ahora en pi medios... pero cuidado. Esto pasa cuando uno quiere graficar rápido estas funciones. Si así es la función coseno. Entonces, si comparan esta con el coseno original tiene esta forma. Ahí estamos. Entonces esta es coseno de x y esta es coseno de x dividido 2. Entonces está más, se estira horizontalmente 2 unidades. Entonces vámonos por el problema de este. Problema de otro. Incluso con derivadas es un poco... les va a dar conclusiones nada relevantes, porque primero recuérdense que una función valor absoluto es una función definida por tramos. Entonces con esas funciones definidas por tramos no vamos a escribir la función definida por tramos para el valor absoluto.
Entonces solo voy a escribir esta función. Bien. Y ese sería el último problema. D de x es 4 por el valor absoluto de 2x menos 8 más 3. Bueno, hasta la lapicera azul ya no quieren. Ahí estamos. Muy bien. Aquí solo les voy a dar un pequeño tip, porque lo que pasa es que esto que tenemos adentro, el valor absoluto de 2x menos 8, es un poco difícil de trabajarlo porque hay que hacer ahí un como comprimimiento horizontal, y eso es demasiado complicado. ¿Se puede factorizar? Sí, podemos factorizar esta función. Digamos, ¿qué pasa si factorizo aquí el 2? Tengo 4 por el valor absoluto de 2 por x menos 4 por el valor absoluto más 3. Y luego este 2 lo puedo sacar como el valor absoluto de 2, pero como el valor absoluto de 2 es 2, tengo que la función d de x es igual a 8 por el valor absoluto de x menos 4 más 3. Y aquí tenemos todas nuestras transformaciones. 3 unidades hacia arriba de trasladamiento vertical. El vértice se desplazaría hacia la derecha 4 unidades. Y luego esta función se alarga 8 unidades. Entonces va a estar un poco larga. Entonces, ¿cómo graficaría esta función? Aquí ¿Hay que correr a la derecha? Sí, a la derecha, sí. Aquí la clave está en mapear el vértice, ver dónde está este vértice. Entonces el vértice con el valor absoluto empieza en 0,0. Aquí, si quiero que encuentren los interceptos, se los voy a pedir de manera explícita. Entonces el vértice estaría en 4, entonces encontremos d de 4. D de 4 es igual a 8 por el valor absoluto de 0 más 3. Entonces este está subiendo. ¿Tenía menos 3 o más 3? Menos. O lo dejamos como... Sí, la del menos la pueden hacer, les va a quedar abajo, la mía va a quedar arriba. Esta me gusta un montón porque esta no va a tener interceptos en X. No, esta es más cruel que la otra. Bueno, pero entonces tenemos este. Entonces este es el punto 4,3. Para orientarnos mejor, podemos encontrar el intercepto en Y, porque nos va a decir por dónde va a pasar esta curva. Entonces el d de 0 es igual a 8 por el valor absoluto de menos 4 más 3. Entonces esta sería igual a qué valor. Y bueno, es que es como es 8 por 4, 35. Entonces aquí sí necesitan subir un montón. Tal vez voy a acercar un poco más. Bueno, no voy a acercar esto más. Aquí la escala en X va a estar más alargada que la de Y. Entonces aquí voy a decir 10, 20, 30 y aquí 4. Entonces lo que sé es que como esta es una función valor absoluto, una de las ramas va así y la otra rama va así. Lo que trataría de hacer es mantener esta misma pendiente. Esta misma pendiente la pueden encontrar si, por ejemplo, 8 de 35 y 0 de ¿qué? 0 de 35. Preguntas capciosas. ¿Cuándo es esta función creciente? ¿Y cuándo es esta? De 4 a infinito. Sí, de 4 a infinito. ¿Cuándo es decreciente? De menos infinito a 4. Es esta función cóncava hacia arriba. Sí. Es que hay un pico. Sí, es. Pero todas las pendientes. Están. Las tangentes están sobre, ¿no? Bueno, están la curva y las tangentes están una encima de la otra. Entonces ese tipo de función no es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo. Entonces no tiene concavidad esta función.
Porque con la línea recta, la misma línea recta está sobre sus tangentes. Pero sí tiene mínimo, ¿verdad? Sí tiene mínimo, podrías argumentar que solo porque tiene un mínimo que es como cóncavo hacia arriba, eso lo puedo aceptar. Porque incluso alguien puede decir, ah, bueno, las tangentes están arriba, pero las tangentes también están abajo. Entonces es tanto cóncavo hacia arriba como cóncavo hacia abajo. Lo que pasa es que si calculan la segunda derivada de esta función les va a quedar 0, por el cual es la segunda derivada de una línea recta. La primera derivada les queda n. Sí, porque no tiene puntos máximos en la Sí. línea recta. Sí, aquí el mínimo ocurrió porque d' de 4 no existe. Cuando graficas la primera derivada, Entonces, muchas gracias.